Hola, soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y vamos a comentar el Evangelio de hoy. Hoy es 4 de octubre, sábado, y como todos los sábados, es un día especialmente dedicado a la Virgen María. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, que son solamente dos versículos. Dice así: Mientras Jesús hablaba estas cosas, aconteció que una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esta es la palabra del Señor para hoy. Y fijaos que esta palabra la podemos entender si dejamos que la Iglesia nos lo explique. Porque si estamos despistados, si nos quedamos con solo la Biblia, como hicieron los luteranos, como hizo Lutero, después de 15 siglos, él no se despistó, pero los que vinieron después sí. Y es que, como digo siempre, Jesús no nos dejó la Biblia, nos dejó la Iglesia. Y fue la Iglesia la que hizo la Biblia. La que hizo la Biblia y la que con su tradición también oral, también tradición no escrita, nos ayuda a explicarnos lo que Jesús nos dijo. Y es fundamental. Sin la Iglesia no entendemos nada. Y de hecho, Lutero sí lo entendía. Lutero era un hombre que hablaba bien de la Virgen y que predicaba a favor de la Virgen y que contaba con ella. Sin embargo, sus sucesores no. De hecho, Lutero se dio cuenta que lo de sola escritura y lo del libre examen, es decir, solo la Biblia y que cada uno la entienda a su manera, era un error. Se dio cuenta al final de su vida. ¿Qué iba a pasar? Que cada uno la iba a entender a su manera, sin el Espíritu Santo, sin la Iglesia. Porque Jesús le dio el Espíritu Santo a su Iglesia. Y al final, pues no iban a entender nada, como ha pasado. Pues miles de comunidades eclesiales diferentes que cada una entiende una cosa. Bueno, pues fijaos, hoy que es Día de la Virgen, aquí precisamente se está elogiando a la Virgen. Y los protestantes que vinieron después de Lutero se creyeron que aquí Jesús estaba despreciando a su madre, nada más lejos de la realidad. De hecho, hay una mujer que ensalza a su madre. Bienaventurados los pechos que te criaron y el vientre que te llevó. Y él dice, di mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lutero, aun hablando a favor de la Virgen, dijo algo que estaba equivocado. Y es que la mayor grandeza de María era haber sido la madre de Jesús. Y él lo decía como un beneficio, como algo favorable para María. Pues no, aquí nos dice Jesús dónde está la verdadera grandeza de María, o la mayor grandeza de María, porque por supuesto llevar a Jesús en su vientre y darle a luz y cuidarle y criarle es una enorme grandeza. Pero María es más grande todavía por haber escuchado la palabra de Dios y cumplirla. Y eso es lo que dice aquí Jesús. Y María es modelo de todos por eso, por escuchar la palabra de Dios y creerla y llevarla a la práctica. Porque fijaos lo que dice Jesús, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Y quién escuchó la palabra de Dios y la cumplió? ¿Quién escuchó la palabra de Dios que la invitaba a ser madre, madre de Cristo? Y dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Quién cuando eh, Jesús, Herodes perseguía a Jesús para matarlo, siendo él muy pequeño? José oyó en sueños la palabra, oyó en sueños la instrucción de marcharse de allí, y María acogió y se fue con ellos. Se fue con Jesús y con José. ¿Quién, cuando no entendía nada, cuando Jesús con 12 años en el templo, se había quedado con los doctores y se habían tirado 3 días buscándole porque no sabían dónde estaba? Y Jesús les dijo eso que ella no entendía, que era, ¿no sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y dice el Evangelio que ella todo lo guardaba en su corazón, que no lo entendió, pero que lo guardó en su corazón. Ella es la mujer de fe. ¿Quién estuvo al pie de la cruz? ¿Quién? ¿Quién estuvo en Pentecostés, orando con los demás apóstoles para que viniera el Espíritu Santo que Jesús les había prometido? María.
María. María es la mujer de fe que está asociada a todos los misterios de su Hijo y especialmente está asociada al misterio de la cruz. ¿Habéis pensado lo que sufrió María? Y María no tenía por qué sufrir porque ella era sin pecado desde su concepción, libre de pecado original. Se asoció porque quiso estar allí al pie de la cruz, quiso estar con su Hijo. Y ahí estuvo sufriendo la que no tenía que sufrir. Porque todos nosotros, de alguna forma, nos hemos hecho acreedores al sufrimiento. La paga del pecado es la muerte, y con ella se refiere también al sufrimiento. Pero ella no merecía nada de eso. Ella es la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y no es que lo diga yo, lo dice el Espíritu Santo. Lo dice el Espíritu Santo cuando ella va a visitar a su prima Santa Isabel y dice el Evangelio de Lucas que Santa Isabel se llenó del Espíritu Santo y dijo, bienaventurada tú la que has creído. Fíjate lo que dice aquí Jesús. Él dijo, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Isabel le dice, bienaventurada tú porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aquello a lo que María había dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y eso lo dice Isabel, pero lo dice Isabel llena del Espíritu Santo y viene en la Escritura. Luego eso es el Espíritu Santo, es Dios mismo, el que está diciendo bienaventurada María por haber creído y por haber aceptado la voluntad de Dios. Por eso María es modelo de todos nosotros, es modelo para todos, es la mujer de fe. Y por eso Jesús la pone aquí de ejemplo cuando están elogiando a su madre, está diciendo de alguna manera, sí, pero no solo por ser mi madre, sino mayor que eso, por haber escuchado la palabra de Dios y cumplirla. Y eso es algo además que no es exclusivo de María, a lo que también estamos llamados nosotros. Nosotros estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla. Ojalá hoy escuchemos la palabra de Dios y la cumplamos. Se lo pedimos al Señor. Y especialmente se lo pedimos hoy a María, a esa intercesora, que no le quita nada de intercesión al Señor. Otra cosa que se dice es que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y es verdad, y es verdad. Todo lo que queremos obtener de Dios lo podemos obtener por los méritos de Jesucristo, en ningún otro nombre, ni en el nombre de María, ni en el nombre de los santos, ni nada de eso. Pero Jesús ha querido asociarnos también a los demás a esa intercesión suya. Es decir, nosotros podemos interceder por un amigo nuestro que, por ejemplo, mañana o hoy mismo están haciendo un examen amigos míos. Yo intercedo por ellos y le digo, Señor, Dios mío, en nombre de Jesús, ayúdales a hacer bien el examen. Pues si lo hago yo, ¿cómo no lo va a hacer María? Y María lo hace de una forma, pues mucho mejor que yo, porque ella es santa y es muy poderosa la oración del justo, dice la Escritura. ¿Y quién es más justo que María? Si María es eh, sin pecado concebida desde su concepción, llena de gracia desde su concepción. No hay nadie más justo que ella entre las criaturas. Eh, por supuesto, Jesús no es criatura, es creador hecho hombre. Pero entre las criaturas, la más justa es María. La que mejor cumple la voluntad de Dios es María, desde su concepción. Desde su concepción. Y si la oración del justo es poderosa, ¿cómo va a ser la oración de María? ¿Mm? Y María pide también en el nombre de su Hijo, no en nombre suyo propio. Por eso, el Señor ha querido que todos pidiéramos por todos, pero todos en el nombre de Jesús y por Jesús. Por eso Él es el único intercesor, lo que no quiere decir que sea el único por el que al que nosotros podemos pedir intercesión. Los demás pueden interceder por nosotros en el nombre de Jesús y por los méritos de Jesús. Bueno, pues vamos a pedir a María que interceda por nosotros, para que seamos como ella, en escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y vamos a pedir por nuestros hermanos protestantes, para que recuerden que Lutero
Lutero quería a María y se dio cuenta al final de su vida de que era un error el haber dejado todo a la sola escritura y a la opinión de cada uno, porque pasaría lo que ha pasado, que se dividirían. Vamos a pedir a María por la unión de los cristianos, y la unión solo se puede dar de una forma, en la verdad, en Cristo, que es la verdad. Amén.